Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andáis? Como complemento a las clases presenciales virtuales, vamos a comentar brevemente el, el artículo 65 de la Constitución española. Artículo 65, ahí tenéis el gráfico que está dentro, como sabéis, del título 2, que trata de la corona. Está relacionado indirectamente con el artículo 60 y el artículo 64, y trata el artículo 65 de, bueno, de los presupuestos de la corona, ¿no? ¿Quién paga los gastos de la corona? El punto 1 habla de que el rey recibe de los presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su familia y casa y distribuye libremente la misma. Y el punto 2, el rey nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su casa. Nos recuerda el letrado de las Cortes Generales de España, Merino Merchant, en la sinopsis del artículo 65 de la Constitución española, que en la historia constitucional de España, desde 1812, recordar la PEPA, que la hemos nombrado en algún que otro tutorial, esa constitución que se conformó en Cádiz, desde 1812 se viene reconociendo de alguna forma que le corresponde al rey o a la reina, pero vamos, siempre se hablaba del rey, una dotación anual de su casa que fuera correspondiente a la alta dignidad de su persona. Y asimismo, las constituciones que ya habéis visto, de 1837, de 1845 y la de 1876, pues se vuelve a hacer referencia a que esa dotación del rey y de su familia pues se fijará por las Cortes al principio de cada reinado. Ojo, al principio de cada reinado. La Constitución, sin embargo, la Constitución de 1869 excluyó de la dotación a la familia del rey, estableciendo simplemente que la dotación del rey se fijará al principio de cada reinado. En la Constitución española de 1978, el letrado de las Cortes Generales Merino, pues enumera tres principios. Principios que emanan y resuelven el supuesto problema anterior de forma distinta a como tradicionalmente se venía haciendo en el constitucionalismo decimonónico español. El primer principio es que la dotación del rey no se fija al principio de su reinado. La dotación del rey, de la Casa Real, no se fija al principio de su reinado, sino que se fija anualmente en los presupuestos generales del Estado. La primera diferencia es que esa dotación económica se dota anualmente en los presupuestos generales. Otro principio que enumera Merino es que la cantidad incluida en los presupuestos generales del Estado tiene un carácter global, que no está sujeta para nada a justificación por parte del rey y que el rey la administra y la distribuye libremente. Segundo principio es que la cantidad incluida en los presupuestos generales tiene un carácter global y no está sujeta a justificación y el rey la administra y distribuye libre. Y el tercer principio es que el nombramiento de los miembros civiles y militares de la Casa del Rey constituye un acto libre y por tanto ese acto no está sujeto a refrendo,
ya habéis visto, tanto en las clases presenciales virtuales como en algún otro que otro titular, mi opinión respecto a la inviolabilidad del rey y al refrendo de sus actos. Sin embargo, este acto no necesita que esté refrendado por, en este caso, ni por el Ejecutivo ni por el Legislativo. Coincido con Merino que, tomando como referencia estos tres puntos, hay que convenir que este artículo 65 de la Constitución española estaba necesitado casi desde el primer momento. Ya había una normativa anterior a la aprobación de la Constitución española que insinuaba algo al respecto, pero nada. Este artículo estaba, desde que se aprobó la Constitución española, necesitado aún de un desarrollo normativo, ¿no? Años después, décadas después, casi una década después, en el año 1988 se dictó el Real Decreto 434, que pretendía de alguna forma dar planta constitucional a la casa de su majestad el rey. De forma que, aún sin estar integrada en la administración del Estado, porque la Casa Real no estaba integrada en la administración del Estado, de alguna forma se aplicaran a su organización y funcionamiento pues determinados principios y criterios de la misma. Ya trabajaban personas, ¿no? Entonces había que, si eran funcionarios, si no eran funcionarios, si eran funcionarios y luego empezaban a trabajar en la Casa Real, que luego dejaban de trabajar en la Casa Real, entonces tenía que haber una mínima integración con la Administración General del Estado, ¿no? Apunta el legislador español en este Real Decreto que hemos comentado, el 434, que en el desarrollo de su cometido las distintas dependencias de la Casa pues venían manteniendo relaciones con el resto de la administración pública española, ¿no? Presididas en todo momento por el mayor espíritu de colaboración y armonía entre la Casa del Rey y la administración del Estado. No obstante, para conseguir una mayor fluidez y una perfecta claridad en el grado en que dichas relaciones se mantenían, pues se regularon los niveles que tenían que reconocer a los titulares de los órganos superiores de la dirección de la Casa. Si bien, todo hay que decirlo, no se incluyeron en esa regulación en un primer momento a los del cuadro militar y a la Guardia Real, ¿no? Por tratarse de destinos exclusivos para el personal militar, que como tal pues prestaba su servicio, en este caso en un lugar que era la Casa Real, ¿no? Y a los que lógicamente pues era de aplicación su legislación específica. Con la nueva normativa, el decreto 434 de 1968, se pretendía de alguna forma armonizar también el régimen del personal que prestaba hasta esos momentos su servicio en la casa de su majestad el rey, ¿no? En puestos de carácter civil. Que a esa fecha, pues no, hasta esa fecha no había tenido pues un trato unificado, ¿no? Tanto respecto a su promoción profesional como para la determinación de sus retribuciones complementarias por razón de su procedencia y por su vinculación a los departamentos de origen. Si venía allí un funcionario que había estado trabajando antes en la Seguridad Social, pues no, eso como se regulaba, ¿no? Al propio tiempo, trataba de evitarse el posible perjuicio causado a aquellos ministerios que en algunos casos pues no podían cubrir el puesto de trabajo que estaba desempeñado por ese funcionario que se adscribe en determinado momento a la casa de su majestad el rey, ¿no? Merino destaca que, como exigencia constitucional, todos los miembros civiles y militares de la casa pues son nombrados y relevados libremente por su majestad el rey. Ahí ni refrendo ni nada.
Todo se nombraba y se relevaba a criterio de su majestad. Finalmente, en cuanto al régimen de incompatibilidades, el Real Decreto antes referenciado establece que ese citado régimen de incompatibilidades para el personal de alta dirección y dirección de la casa, pues debía ser el vigente para los altos cargos de la administración, y al restante personal de la casa pues les sería de aplicación el régimen de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas. Como veis, ese Real Decreto, el 434, procuraba imbricar a esa institución Casa Real, en lo que a la administración se refiere, dentro o asimilarla en algunas cositas al funcionamiento administrativo de la Administración General del Estado español. Como sabéis, quedan algunas cositas importantes por hacer. Ya el nuevo rey de España ha insinuado su intención de ser más transparente, y esperamos que eso pues, dé lugar a una transparencia total, y que el presupuesto de la Casa Real, como muchos sectores no adscritos a la monarquía, pero que son democráticos, y muchos monárquicos, pues entienden que debería de haber esa transparencia en cuanto a los capítulos de gastos, como cualquier otra administración general del Estado. Nos vemos en el siguiente tutorial.